vamos a escucharnos los de aquí y ahora y los expatriados. No hay Dios ni bandera que pueda evitarlo. Una cafetera para reencontrarnos. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola Resistencia, os hablo desde Berlín y bueno, llevo escuchándoos varios meses, empecé este año creo, y bueno, hace 2 decidí hacerme mecenas del programa porque creo que es muy importante la labor que hacéis y bueno, acaba de llegarme mi carnet de mecenas y creo que es el mejor regalo que me pueden hacer. Bueno, un abrazo Resistencia. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a mañana escuchar. En La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. COVID-19 has shown that universal health coverage, strong public health systems and emergency preparedness are essential to communities, to economies, to everyone. We need universal health coverage, including mental health coverage now. Si no fuese por las becas, muchísimos no podrían estudiar. Yo estoy aquí, llegué a ser presidente porque estudié con una beca. Si no, no hubiese yo terminado la escuela. El gobierno está obligado a garantizar la educación pública gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares. La educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo. Hoy muere la austeridad en España. Hoy en el Consejo de Ministros se va a aprobar un techo de gasto con un aumento histórico de la inversión pública en nuestro país. En primer lugar, estas transferencias extraordinarias de 31.882 millones, que hace que el techo de gasto se eleve hasta los 168.661 millones de euros. Esta cifra, que supone un incremento notable respecto al dato anterior, es imprescindible para el saneamiento de las cuentas públicas de seguridad social y también de comunidades autónomas. Desde mayo se han recuperado la mitad de los afiliados perdidos. De hecho, según los datos más recientes del pasado viernes, de afiliación el pasado viernes, y de hecho el nivel actual de afiliación a la Seguridad Social ha alcanzado ya los niveles de febrero de 2019. Porque lo que vemos es que cuando se atajan rápidamente y de forma determinada estos brotes de la pandemia, el impacto económico se puede minimizar. En mi opinión, el único error que yo le achacaría es que no tienen suficientes rastreadores, porque creen que, es que me lo explicó uno de los consejeros, que para ser rastreador hay que ser biólogo, epidemiólogo, médico, lo que sea, y para ser rastreador, pues casi que es un call center. Lo que hace falta es preguntar, oiga, usted a los infectados, usted con quién ha estado, deme usted su teléfono, en qué sitio, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo que tienen que hacer, rastrear, no tienen que curar, para eso están los médicos.
reminds me of nothing but forgotten love. Nothing's real in quiet desperation. Falling leaves will torture me. She'll be there below the tree. Memories in my imagination. I can't watch her go again. Will this ever end? Muy buenos días, cafetera. Bienvenidos una mañana más a este programa en donde vamos a tratar de analizar todos estos cambios que está viviendo la sociedad a esa grandísima velocidad, y lo vamos a hacer de la mano de nuestros oyentes. En este tiempo, claro, todo pasa muy deprisa. María.es, María Navarro, buenos días. Muy buenos días. Claro, le pregunto, digo, es que es verdad, el tiempo pasa a toda velocidad. Ha fallecido Van Halen, y me dice, bueno, yo no sabía quién era Eddie Van Halen. ¿En serio no te sonaba? No, ahora voy a quedar fatal delante de la audiencia. No, tampoco, pero bueno, lo que pasa es que ha fallecido, bueno, es un héroe de la guitarra, es una leyenda del heavy metal, y Eddie Van Halen ha fallecido con 65 años, no era especialmente mayor, con 65 años, pero claro, también esto nos... Dicen que tenía, ¿no?, cáncer de garganta. Cáncer de garganta. Durante varios años, sí. Pero en todo caso lo que sí que nos muestra es el escaparate de lo rápido, de lo veloz que van las cosas, ¿no? Eddie Van Halen, que es una auténtica leyenda de la música, ha fallecido y bueno, nos recuerda que la vida es efímera, es un don preciado precisamente por lo efímero. Bueno, pues vamos a analizar hoy los medios de comunicación, vamos a hablar de información, de actualidad, también vamos a hablar de innovación, lo haremos con Pepe Romero, con José Romero, vamos a intentar observar con él, vamos a hablar algo de legislación europea y de bienestar animal, de la responsabilidad que tenemos con el bienestar animal y sobre todo de la obligación que tenemos precisamente, una de las grandes apuestas europeas es el New Green Deal, y hay preocupación porque no podamos avanzar mucho en este tema si no cuidamos aspectos centrales relacionados con el medio ambiente. Por ejemplo, actuación de los gobiernos en materia de el bienestar animal o del uso de pesticidas. La semana pasada la Unión Europea anunció que iba a reforzar el seguimiento de las actuaciones de los gobiernos en esas dos materias. Así que le vamos a preguntar a Pepe Romero qué significa, le vamos a preguntar a Pepe Romero cuestiones relacionadas con esto, con la legislación europea, la fiscalización a la que van a someter a los países para que cuiden el bienestar animal y para que se protejan del uso de pesticidas. Hablaremos con Pepe Romero. También vamos a hablar con César Dos Santos. Hoy es miércoles. El miércoles abrimos espacio para hablar de la resistencia cafetera, de la comunidad de los oyentes de la cafetera. Así que, bueno, es un día para centrar también la atención en nuestra gran comunidad. Y después vamos a analizar un poco la actualidad. Hoy está todo centrado en el techo de gasto. Resulta que el gobierno ha elevado en sus cuentas casi 200.000 millones, hasta casi 200.000 millones el techo de gasto. Para la prensa conservadora esto está desbocado. Para calmar a los socios de Sánchez es una concesión. Para los medios de comunicación progresistas es un intento de superar la crisis con esta subida récord del gasto. Calviño ahora prevé una caída del Producto Interior Bruto del 11,2%. Las expectativas son poco positivas, de manera que el gobierno ha decidido que tiene que estimular este plan de recuperación y elevar el gasto. Esto ha sido muy celebrado por la izquierda, pero como veréis, en la derecha, millones de déficit, récord de deuda, gasto desbocado. Estos son los titulares con los que hoy nos despiertan los medios de comunicación conservadores. Bueno, pues sobre esto vamos a hablar aquí también en la cafetera, porque esto es la cafetera, y si lo estás escuchando, eres la resistencia y no estás sola. I can't watch her go again. Will this ever end? Feel like
Muy buenos días, Cristina. Muy buenos días, Nativo Tecnológica. Buenos días, Elena Noruega. Alberto. Buenos días, Monse Vilchez. Buenos días, Mamen. Buenos días, Pipistrelo. Poetizando. Dice, toda mano es una mano. Toda mano tiene tamaño de mano. Mañana mira tu mano, siente tu especie, une tus manos, siente tu corazón. Bueno, pues muy buenos días a todos. Daniel, Egunon, bienvenidos a este espacio. Os pedimos que utilicéis el siguiente hashtag, almohadilla, la cafetera techo de gasto. Almohadilla, la cafetera techo de gasto. Es el hashtag del programa con el que hoy vamos a analizar la actualidad, con el que hoy vamos a comentar la actualidad. Os pedimos que lo utilicéis en las redes sociales, como está haciendo ya también Enrique Quesada, como está haciendo Natalia Ciller, como están haciendo numerosos oyentes del programa y que son nuestro cuerpo de analistas, para que participéis y nos mostréis vuestra opinión. Almohadilla, la cafetera, techo de gasto. Bueno, porque eso es lo que hoy centra la información de actualidad. Hoy en las portadas de todos los periódicos, Sánchez quiere superar la crisis con una subida récord del gasto. Es el tema central hoy en el periódico El País. Dice que el retroceso de la economía española por la crisis del coronavirus se sigue agravando, que la vicepresidenta económica Nadia Calviño anunció ayer que va a empeorar la previsión de caída del Producto Interior Bruto, aunque con un menor aumento del paro. Mientras tanto, el FMI aseguró ayer que la economía mundial va algo mejor de lo esperado y que la próxima semana elevará sus previsiones, aunque la recuperación será frágil. Mientras tanto, el gobierno español fía la recuperación a un aumento sin precedentes del gasto, financiado en gran medida con fondos europeos. Según Calviño, el plan de recuperación que hoy presenta el gobierno permitirá crecer un 9,8 en el año 2021. Ayer se hizo esta presentación del cuadro macroeconómico y del techo de gasto para el año 2021, que ha sido muy mal acogido por la prensa conservadora, pero ayer María Jesús Montero explicaba en qué consistía este aumento de gasto. En primer lugar, estas transferencias extraordinarias de 31.882 millones, que hace que el techo de gasto se eleve hasta los 168.661 millones de euros. Esta cifra, que supone un incremento notable respecto al dato anterior, es imprescindible para el saneamiento de las cuentas públicas de seguridad social y también de comunidades autónomas. Y aún queda, como ven, un tercer elemento, como saben, el que se consiguió el pasado 21 de julio con el acuerdo histórico del Consejo Europeo para movilizar estos 750.000 millones de euros que venimos repitiendo. Unos fondos que se articulan a través de varios mecanismos. En concreto, también a España le corresponden de uno de esos compartimentos 59.168 millones en forma de transferencia del mecanismo de recuperación y resiliencia. Este dinero se va a incorporar en su primera anualidad también a este techo de gasto. Así que el techo de gasto muy elevado, lo que para los conservadores se convierte en algo desbocado. En la portada del ABC es la interpretación hoy precisamente con un gran titular sobre la propia portada. Los presupuestos de la pandemia son gasto desbocado para calmar a los socios de Sánchez, interpreta el periódico ABC. Dice que el gobierno ha elevado sus cuentas hasta casi 200.000 millones. Este techo de gasto calcula una caída del 11,3% del PIB y que el Banco de España pide que dedique la ayuda de Europa a corregir una recuperación frágil y desigual, dice el periódico ABC en su portada. Ayer precisamente decía Pablo Echenique, hoy muere la austeridad en España. Quería centrarme en lo que pensamos desde Unidas Podemos en Comú Podem Galicia en Común, que no solamente es el hecho político más importante de esta semana, sino posiblemente de una época. Hoy muere la austeridad en España. Hoy
en el Consejo de Ministros se va a aprobar un techo de gasto con un aumento histórico de la inversión pública en nuestro país. Es un aumento histórico. Según Infolibre, el Gobierno prevé que el techo de gasto suba de 127.600 millones a 196.000 millones en los presupuestos para superar la crisis. Termina esta época marcada por la austeridad, por lo menos ahora, coyunturalmente, con este gran desembolso de Europa, lo que hace que el Gobierno se pueda permitir elevar el techo de gasto. También en el periódico El Mundo, la interpretación negativa: récord de deuda, déficit y gasto, sin garantías de recuperación. Estima el periódico Conservador, el Gobierno dispara el gasto un 53% con las ayudas europeas, pero calcula un desplome del 11,2%, muy lejos de otras previsiones. Estima que la economía crecerá entre un 7 y un 10% en el 2021, pero la AIREF enfría su optimismo. Hay riesgo de otros escenarios. Podemos, dice el periódico El Mundo, se lanza a celebrar el fin de la austeridad como antesala de unos presupuestos que aborrecerá la derecha, anuncia Podemos, y recoge el periódico El Mundo en su portada. Bueno, mientras tanto, también vimos a Calviño: cuando se atajan rápidamente los brotes de la pandemia, el impacto económico se puede minimizar, dijo ayer Calviño. Porque lo que vemos es que cuando se atajan rápidamente y de forma determinada estos brotes de la pandemia, el impacto económico se puede minimizar. La cosa es si vamos a ser capaces realmente de atajar tan rápidamente como necesitaría la situación económica los contagios, si contamos con los recursos suficientes. No parece que estemos en esa misma línea. Fijaos, para que os hagáis una idea, veíamos el número de personas contratadas para hacer el rastreo en Madrid es menos de la mitad de lo que sería necesario. Madrid solo ha reclutado a 661 rastreadores en 6 meses. Es la mitad de lo mínimo para luchar contra el COVID. Hay un baremo, hay un abanico. Entre el número mínimo serían cerca de 1.000, 1.200, 1.300 rastreadores. Bueno, pues Madrid en 6 meses solo ha reclutado a 661, dice hoy en su portada Infolibre. Dice unas cifras que las aportó precisamente ayer la directora general de Salud Pública, Elena Andradas, que rebajan el millar de rastreadores deslizado por el Ejecutivo de Ayuso en los últimos días. Con los militares aportados por el Gobierno Central, la Comunidad de Madrid contaría con unos 811 profesionales, muy lejos todavía de los 1.200 mínimos que necesitaría. Así que Madrid solo recluta menos de la mitad de lo mínimo para luchar contra el coronavirus. Difícilmente, como decía Calviño, si se ataja rápidamente los brotes del coronavirus puede cambiar la situación económica, pero es que eso está sucediendo. Calviño decía también, hablaba del nivel de afiliación de la Seguridad Social, alcanza niveles de febrero de 2019. Desde mayo se han recuperado la mitad de los afiliados perdidos. De hecho, según los datos más recientes del pasado viernes, de afiliación el pasado viernes, hay más de 500.000 afiliados a la Seguridad Social, más que en el momento más duro del periodo de la hibernación. Y de hecho, el nivel actual de afiliación a la Seguridad Social ha alcanzado ya los niveles de febrero de 2019. Y ayer escuchamos también la comparecencia de Salvador Illa, el ministro de Sanidad. Intentó acercarse de nuevo a Madrid después de estos días que han estado caracterizados por la tensión, por la confrontación, por el enfrentamiento. Ahora rebaja las críticas sobre los datos que ofrece Ayuso. Tiende la mano también. Se produjo además una nueva reunión entre el Ministerio de Sanidad y del Gobierno de Madrid tras ese acuerdo fallido para confinar parcialmente la región, que ha provocado este enfrentamiento político y también judicial. Y ahora ya trata de tender la mano. Madrid pide levantar las restricciones en algunos barrios. No sucederá aparentemente de momento, pero tendiendo la mano, y ya le recordó, el adversario es el coronavirus. Señoría, qué bien nos iría si la vehemencia que usted emplea en su intervención la pusiera en combatir al virus. No se confunda, yo no soy su adversario es el virus y también es mi adversario. Y juntos debemos de combatir al virus. Mire, señoría, estamos en Europa en una segunda oleada, muy distinta afortunadamente de la primera.
Y los organismos europeos, el ECDC, el Centro Europeo de Coordinación y Detección Precoz, indica que con incidencias acumuladas de 60 casos por 100.000 habitantes en 14 días hay que actuar. Y que cuando la incidencia acumulada está en 250 casos por 100.000 habitantes en 14 días hay que tomar medidas drásticas. Y, señoría, soy radical en una única cosa, en la defensa de la salud pública. Y soy radical, además, en la defensa del marco institucional que todos los españoles nos dimos. Bueno, pues después de la reunión, el consejero de la Comunidad de Madrid compareció en rueda de prensa, dijo que han solicitado a el ministro Illa que reconsideren el confinamiento parcial en algunos municipios o barrios porque el plan de Madrid, dicen, está funcionando. El gobierno de Sánchez, sin embargo, ha anunciado que va a seguir con el plan de Illa y que mantendrá el cierre parcial de 10 municipios de Madrid, a los que además, como sabéis, se han ido sumando de manera voluntaria otras ciudades como Palencia, León, también Linares, por orden de las propias comunidades autónomas, algunas de las cuales están gobernadas por la coalición PP Ciudadanos, así que no parece que hubiera una identificación directa. Bueno, pues la cuestión es que mientras tanto, en esta tensión, ayer vimos la reaparición de Esperanza Aguirre, entrevistada en Televisión Española. En primer lugar, algunos de los titulares se han vuelto tan absolutamente virales que parece que se propagan como el coronavirus. Esperanza Aguirre desacreditó a Fernando Simón, al coordinador de emergencias sanitarias. Fernando Simón, por cierto, que fue fichado por el Partido Popular. Usted crea ser Fernando Simón, aquí en esta casa le llaman doctor Simón, ni ha hecho el doctorado, ni ha hecho el MIR, ni es doctor, ni nada que se le parezca. Ese señor que se fue de vacaciones 2 veces en plena pandemia, yo creo que, en fin, la credibilidad de este señor yo no la comparto con usted. La credibilidad no la comparte Esperanza Aguirre porque en Televisión Española llaman doctor a Fernando Simón. Bueno, Fernando Simón es médico, colegiado en Huesca. No hizo el MIR porque no existía epidemiología en España. Por eso se especializó en Inglaterra y en Francia. Trabajó en epidemias en África 9 años. Y lo nombró el Partido Popular. Lo nombró el Partido Popular para coordinar la emergencia del ébola porque no hay más que recordar cómo estaba gestionando aquella situación la ministra Ana Mato, que tuvo que salir por la puerta de atrás del Ministerio de Sanidad. Pero, en fin, más allá de la polémica sobre los exabruptos de Esperanza Aguirre, que consiguió importantes titulares con eso, y como digo, ayer una gran viralidad en las redes sociales, dijo Esperanza Aguirre, reconoció, a pesar de brindar todo su apoyo a Isabel Díaz Ayuso, dijo, pero no tienen suficientes rastreadores. En la Comunidad de Madrid el gobierno quiere derrocar al gobierno de Díaz Ayuso. Y la pobre Isabel Díaz Ayuso, que es una valiente y que lo está haciendo muy bien, pero como todo el mundo comete errores. En mi opinión, el único error que yo le achacaría es que no tienen suficientes rastreadores, porque creen que, es que me lo explicó uno de los consejeros, que para ser rastreador hay que ser biólogo, epidemiólogo, médico, lo que sea, y para ser rastreador, pues casi que es un call center. Lo que hace falta es preguntar, oiga, usted a los infectados, usted con quién ha estado, deme usted su teléfono, en qué sitio, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo que tienen que hacer, rastrear, no tienen que curar, para eso están los médicos. Bueno, además de los apoyos de Esperanza Aguirre, también cabe recordar, claro, ella cree que hay toda una conspiración contra Isabel Díaz Ayuso. Digamos que su gestión no está precisamente siendo muy bien valorada. La Comunidad de Madrid ha hecho 5.300 test del millón que ha anunciado. Digamos que en términos de gestión no se puede decir que tenga o siquiera un aprobado. 5.300 test de 1 millón que anunció. La presidenta dijo que se harían 858.000 en las zonas de salud más afectadas y ahí están todavía esperando los ciudadanos a ver si se realiza ese 1 millón de test de los que estaban hablando. Los test no han comenzado todavía, fue el 29 de septiembre, los datos a día de hoy están lejos de la cifra que anunció la presidenta. Hasta ahora se han hecho 5.393 test a 27.000 personas citadas de forma voluntaria, pero el test masivo no ha tenido lugar. Bueno, no vamos a defender ahora a estas alturas tampoco que, por cierto, hay un artículo, hay una gran polémica en la prensa que ha tenido bastante repercusión, porque resulta que The Time
ha hablado de Isabel Díaz Ayuso, de Times, y recuerda que Ayuso llevó la cuenta de un perro. ¿Sabéis que Ayuso llevaba las cuentas de las redes sociales del perro de Esperanza Aguirre? Entre otras responsabilidades. Bueno, pues esto ha sido destacado por The Times, que ha cargado contra Ayuso. Incluso dentro del PP se la considera una disidente, dice The Times, hoy lo recoge el plural.com en un texto que, bueno, no tiene desperdicio porque, en efecto, este medio de comunicación internacional tan relevante califica a Ayuso de una política novata y habla de su currículum. Dice, entre otras responsabilidades, dirigió la cuenta de Twitter del perro de la anterior líder regional. En los círculos políticos madrileños se cree que llegó a donde está gracias a su estrecha amistad y lealtad con Pablo Casado, dice The Times. Así que, bueno, la figura de Ayuso. Mientras tanto, también hemos visto a Esperanza Aguirre hablando sobre la derecha. Dice que tiene que unirse. Y mientras la derecha esté dividida en España, ese 2-3% en una provincia que reparte menos de 6 escaños tiene una relevancia inmensa. Por eso yo creo que si no queremos que Pedro Sánchez siga gobernando durante 20 años, el centro derecha tiene que unirse. Eso decía Esperanza Aguirre, que fue preguntada también sobre la moción de censura de Vox. Al contrario que Aznar, para Esperanza Aguirre esa moción de censura sí es pertinente. La inmensa mayoría de los españoles, como nosotros, con perdón, y le admiro mucho y le quiero mucho, hiciéramos caso a Aznar y votáramos que no, la inmensa mayoría de los españoles pensaría que es que nosotros no tenemos nada que censurar a Pedro Sánchez. Eso decía Esperanza Aguirre. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás sola. Ahora va, ¿en serio que no conocíais esta historia? ¿No sabíais que Díaz Ayuso había gestionado el Twitter de Pecas, el perro de Esperanza Aguirre? Porque veo en el chat, ¿en serio lo estáis diciendo? De lo que se entera uno. Dice Ayuso, la mascota de Aguirre. No sé si... No sé si da para la burla. El perro de Esperanza Aguirre murió atropellado. Pero antes le hicieron una cuenta en Twitter. La cuenta de Twitter de El Pecas, el perro de Esperanza Aguirre. Y la gestionaba Isabel Díaz Ayuso. Os podéis imaginar. Me llamo Pecas, vivo en Malasaña con una rubia castiza, incontrolable, liberal, seductor. Así se describía el perro de Esperanza Aguirre en su cuenta de Twitter. Resulta que el perro murió atropellado por un vehículo, lo atropellaron. Dice Esperanza Aguirre que se llevó un gran disgusto. No vamos a entrar en esto porque nos gustan los animales y no la culpa de la vida de los animales en ocasiones la tienen sus dueños, no los animales. Pero la mascota tuvo una gran popularidad, fue partícipe de una campaña en las elecciones municipales a las que se presentaba Esperanza Aguirre y muchas veces se lo llevaba a sus actos. En una ocasión en la que se despistó y acabó perdiéndose el perro. ¿Y sabéis dónde apareció? En la calle Ferraz, que es la calle del PSOE. Y lo encontró un agente de movilidad. O sea, esto suena a broma, pero esto es la vida política de Madrid, ¿eh? Esperanza Aguirre, que consiguió unos índices de popularidad muy altos precisamente por este tipo de cosas tan absolutamente grotescas. Bueno, pues este perro Pecas fue muy activo en Twitter en aquella campaña electoral y llevaba a su cuenta Isabel Díaz Ayuso, que entonces era número 1 de la comunidad, que después fue número 1 de la Comunidad de Madrid por el PP, ¿no? Y fue la encargada de crear y de gestionar el perfil de Twitter de Pecas. Esta ha sido una de sus grandes responsabilidades, de las grandes responsabilidades de Isabel Díaz Ayuso. Claro, cuando la gente luego critica a Ayuso, hombre, digamos que su perfil luego, de la mano de Cristina Cifuentes, ya se convirtió en diputada regional, en portavoz adjunta de la Asamblea y ahora actualmente en presidenta de la Comunidad de Madrid, y es la que gestiona la emergencia sanitaria del coronavirus. La persona que gestionaba la cuenta de Twitter de El Pecas. Esto es así, o sea, claro, es que me estáis preguntando en la red porque decían, ¿en serio esto no estás diciendo, no te lo estás inventando? No, esto es verdad, esto es real. Y lo ha recogido de The Times. Bueno, pues esto es La Cafetera. En todo caso, aquí nos preocupamos mucho por el bienestar animal.
hoy ahora vamos a hablar con Pepe Romero precisamente sobre eso, porque la Unión Europea ha pedido a los gobiernos que incrementen las medidas de control, de gestión, para forzar. Todas las grandes autoridades europeas están apostando por el New Green Deal, pero ¿cuánto podemos avanzar en ese tema si no cuidamos aspectos relacionados con el medio ambiente, como por ejemplo el bienestar animal y el uso de los pesticidas? Pues la semana pasada la Unión Europea anunció que iba a reforzar este seguimiento de las actuaciones de los gobiernos en materias que tienen gran impacto en el medio ambiente, y uno de los asuntos que puso fue el bienestar animal. Es una coña lo del PECAS, siendo que es verdad, pero no tiene que ver con esto. Sospechamos que el bienestar del PECAS fue alto, dado que vivía en un palacio, en el Palacio de Esperanza Aguirre. Bueno, pues esto... Pero, sin embargo, sí nos preocupa qué es lo que está gestionando, cómo está dispuesta a fiscalizar la Unión Europea el trato que le damos a los animales. Y las portadas de los periódicos hoy ocupadas por el techo de gasto, por la batalla contra la pandemia, también especulaciones en el periódico El Mundo en torno a las alertas que tenía el gobierno y si las ignoró, y eso hizo que se propagase más. Bueno, mientras tanto, el gobierno admite que la crisis será más profunda y eleva el gasto, dice La Vanguardia. El Ejecutivo va a destinar 70.000 millones más a la reconstrucción de la economía, de los que 27.500 van a proceder de Europa. Y esto es lo que encontramos en las portadas hoy de los periódicos. Pero os decía, mucho interés también tenemos en conocer cómo será esta fiscalización europea. Queremos un nuevo Green Deal. Y para eso vamos a necesitar cambiar algunas de nuestras conductas, algunas de nuestras rutinas. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Lejos de su laboratorio, de sus estudios sobre la radioactividad, del radio que ella descubrió y que le dio fama, Marie Curie se lanza a la batalla menos conocida de su Han pasado 2 años desde que publicó su teoría especial de la gravedad y decide dar un paso más radical en la interpretación del universo. Una teoría general de la relatividad. En la época de Einstein, Isaac Newton era Dios. Es que han optado por construir la física usando las matemáticas que se habían... But now science offers a more convincing explanation. Pues hoy es miércoles, los miércoles en efecto abrimos un paréntesis para hablar de... Son asuntos relacionados con la actualidad siempre, pero mirando hacia la innovación y a la ciencia, y lo hacemos de la mano de Pepe Romero. Pepe Romero, muy buenos días. Sí, hola, buenos días, Fernando. Me tienes preocupado porque estaba viendo la relación de temas sobre los que querías tratar y digo, ¿pero qué le ha dado a Pepe ahora con la ganadería? No sé si es que un giro quieres reconvertir tu vida. No, el tema viene... Fíjate que llevamos semanas y semanas hablando de los grandes proyectos de transformación europea. Y entonces hay 2, que son todo lo que tiene... Bueno, en realidad es uno. Bueno, son 2, perdón. Uno que es el New Green Deal, que es todo lo que tiene que ver con la transformación verde, y otro que tiene que ver con el cambio digital. En programas anteriores ya hemos hablado de temas de energía y estas cosas, y este fin de semana, pues rastreando por ahí, vi un artículo en la revista Político, que es una publicación... que habla de temas de carácter político y de regulación y estas cosas, y me llamó la atención un artículo que escribía sobre la preocupación que había en la Unión Europea alrededor de lo que podemos considerar los fundamentos a la hora de cuidar del medio ambiente, a los que no estábamos prestando suficiente atención. Y la reflexión que venía ahí es, si no le prestamos atención a los fundamentos, ¿cómo vamos a avanzar en esto del New Green Deal? Y estos fundamentos hablaban de 2, del tema del tema de la ganadería y el bienestar animal en particular, y del tema del uso de los pesticidas. Bueno, porque de hecho la semana pasada la Unión Europea anunció eso, ¿no? Que iban a reforzar ese seguimiento de las actuaciones de los gobiernos en las 2 materias que tienen ese impacto en el medio ambiente, el bienestar animal y el uso de los pesticidas. Pero, ¿por qué? ¿Qué impacto tiene la ganadería en el medio ambiente? Bueno, fíjate que muchas veces cuando se habla mucho de lo que es la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, y después hablaremos de bienestar animal. Pero la ganadería se dice que es responsable de la 7ª parte de las emisiones de gases de efecto invernadero que hay al planeta. Y claro, esto es brutal, y es una de las preocupaciones que hay ahora sobre cómo se puede reducir este impacto, porque ahí no vale que cojamos y vayamos a energías renovables, ahí hay que hacer otras cosas.
Sí, alguna vez hablamos con Juan López Duralde sobre esto, pero claro, la duda que tenemos es, ¿se puede hacer algo por reducir ese impacto? Sí, hombre, desde luego cosas muy evidentes que yo creo que con Juan lo habéis hablado ya muchas veces, ¿no? El proteger el bosque natural, o sea, que no se sustituya el bosque natural por pastos. Desde luego, y después hay un tema de actitud individual. Hay que comer menos carne roja y comer más vegetales, porque claro, para producir una vaca hay que producir muchísimos pastos y por lo tanto hay que utilizar más superficie. Después, también se podría hacer ya una cría selectiva de animales que produzcan menos metano y se pueden hacer cambios en la dieta de los animales que también pueden redundar en una menor producción de metano. Después hay también técnicas para manejar el suelo, para trabajarlo, que permitan almacenar una mayor cantidad de carbono. Pero si me preguntas a mí qué es lo que hay que hacer, yo creo que lo más importante es también cambiar un poco la dieta de las personas y que se reduzca el consumo de proteína animal, porque si no, no tenemos superficie en la Tierra para alimentar a toda la humanidad. Luego hay muchas dudas con las grandes superficies productoras de carne, con las grandes cárnicas. Ahora ves que había anuncios para construir grandes granjas de 20, 30.000 cabezas de ganado. Quizá no sería tan difícil y con que mirásemos un poquito cómo se vivía antes, no digo que nuestro nivel de vida se parezca al de nuestros abuelos, pero quizás su relación con el mundo animal y con la naturaleza sí podría acercarse, ¿no? Las pequeñas producciones agrarias frente a las grandes estructuras, ¿no? Fíjate, en este tema a mí me viene, si habéis leído, todos los que hayan leído, los oyentes que hayan leído el libro de Sapiens, el de Harari, él habla mucho de esto de los animales y de cómo tratamos el mundo animal. Él en su libro habla de que en el mundo hay 1.000 millones de ovejas, hay 1.000 millones de cerdos, hay unos 1.000 millones de vacas y hay 25.000 millones de gallinas. Entonces, si esto lo miráramos en términos de si ha sido un éxito evolutivo o no, estas especies, pues si lo mirábamos así, sin nada más, diríamos, bueno, pues estas especies han triunfado. Lo que sucede es que en qué condiciones lo han hecho, porque lo hacen en condiciones que yo creo que no es deseable para ninguna especie, porque en muchos casos lo hacen hacinados, porque su vida es más corta de lo que lo sería en un entorno natural. Ahora, si queréis, hablamos de eso un poco más. Y entonces hay prácticas, pues no sé, a las gallinas hay que cortarles el pico, a los cerdos hay que cortarles el rabo. O sea que hay muchas prácticas, a los animales se les castra. O sea que realmente viven en unas condiciones que aparentemente no resultan muy atractivas. Bueno, ni aparentemente, no resultan nada atractivas. Cuando hablas con la gente que se dedica al mundo de la ganadería, dicen que, bueno, que tampoco es del todo así, ¿no? Porque cuando un animal vive en libertad, pues vive con el estrés de si le va a matar un depredador. Yo creo que aún en ese caso el animal preferiría vivir en libertad y no ser castrado que vivir como lo hace, que tiene que ver con lo que tú decías. O sea, ya en el momento que empezó que el hombre dio el paso de lo que era la vida nómada de caza y demás a la vida sedentaria, pues se han desarrollado unas prácticas en que posiblemente los grandes perdedores como especie son estos animales. Perfecto. Yo cuando voy a Asturias, la gente allí antes, el que más que menos tenía una vaca en el prado, y ahora son grandes estructuras ganaderas las que poseen el ganado y las que ha cambiado mucho incluso la propia relación del ser humano con estos animales, ¿no? Pero luego la Unión Europea también ha dicho algo sobre su bienestar, ¿no? Sí. Y también sobre las malas prácticas denunciadas, ¿no? Sí, sobre esto hay muchas directivas de la Unión Europea y cuando hablas con la gente que se dedica a estas cosas, y yo lo he hecho antes de estar hoy contigo, lo que te dicen es que se ha avanzado mucho. Lo bueno de pertenecer a la Unión Europea es que nos obliga a adoptar normas que a lo mejor de otra forma no lo hubiéramos hecho. En concreto, se impone a los ganaderos, y muchos respetan y otros no, que haya unas determinadas condiciones en términos de espacio, en términos de luz, en términos de temperatura, en términos de que no se les maltrate, incluso, por ejemplo, en el caso de los cerdos, para que no se muerdan los rabos, que es por la razón por la que se les corta, pues se obliga también a que tengan juguetes para que estén entretenidos. Soy consciente de que todo esto es insuficiente para que estos animales sean felices como serían en otro entorno. Pero bueno, que quiero decir que las condiciones que les crea la Unión Europea son mejores de las que tendrían en otras circunstancias. Y lo que tú me preguntabas es, ¿y la Unión Europea que analiza esto, qué es lo que ve que más se está incumpliendo? Pues mira, en este informe, porque lo que ha hecho es prestar atención a algunos aspectos muy concretos, critica a 21 países porque siguen con la práctica de cortarles el rabo a los cerdos. Cuando hablas con la gente
del mundo ganadero lo que dicen es que si no se les corta se muerden entre ellos y entonces tienen infecciones y los animales se mueren por infecciones. De ahí viene que se les aconseja también que se les dé juguetes para que estén entre ellos estas cosas. Pero es verdad que esta práctica del corte del rabo de los cerdos está demasiado extendida. En otros países se les critica específicamente porque se les traslada cuando se mueven de un sitio a otro, se les traslada en unas condiciones que las temperaturas son extremadamente altas y con eso se sufre también mucho. Entonces se les está pidiendo a los países que a estas cosas les presten atención, que les sigan prestando atención al tema de la temperatura, al espacio que se les dedica y a que tengan unas condiciones de vida mejores de las que tuvieron, no sé, hace 30 o 40 años. En cualquier caso, a mi juicio, insuficientes para este tipo de especies que realmente han sufrido mucho con el crecimiento, con el desarrollo del ser humano. No, está claro, tenemos que cambiar nuestros hábitos, nuestra relación con los animales y también cambiar la perspectiva. En todo caso, decía Héctor Aguilar Camín, si el que se está comiendo un filete tuviera que visitar una sala de despiece, a lo mejor se lo pensaba dos veces, ¿no? Que a todos nos gusta un filete, bueno, a la mayor parte de la gente le gusta un filete bien hecho, mucha gente cada vez más que no, pero igual no le gusta tanto verlo despiezado, ¿no? Oye, lo que he leído esta semana también es que había bastante lío con la Unión Europea en el tema de los pesticidas. ¿Qué dice la Unión Europea sobre el incumplimiento de la normativa? Sí, bueno, la normativa del manejo de los pesticidas viene de hace muchos años, viene del año 2009. Y lo que dice es que, por favor, que ya es hora de que con una directiva que lleva tanto tiempo se cumplan las normas. De hecho, en el documento que ha redactado y va a forzar a los países a cumplirla. En el documento que ha elaborado cita 82 puntos de incumplimiento por parte de 23 países entre los que se encuentra España. Sí, porque ¿cómo está España? Bueno, pues mira, España no es el país más incumplidor, ¿eh? Los países que más incumplen son Bulgaria, Grecia y Chipre. Y España se identifican 5 áreas de mejora. Una de las cosas que se pide, pero esto es extensivo no solamente a España, sino a 23 países, es que se haga un esfuerzo para no utilizar solamente pesticidas tradicionales, sino que se utilicen otras alternativas en la lucha contra las plagas, como las de origen biológico. Yo que también, antes de estar hoy contigo, he preguntado por qué no se utilizan más las de origen biológico si es que no existen y tal. Me dice, sí existen, es lo que me dicen. Lo que sucede es que en muchos casos, cuando el pesticida tradicional lo aplicas una vez y los que tienen un origen biológico los tienes que aplicar a lo mejor un mayor número de veces, con lo cual el esfuerzo por parte del agricultor es mayor. Esa es una de las razones que aducen. De hecho, por ejemplo, hay países como Chequia que dicen que si se aplicara toda la normativa europea, los países europeos seríamos menos competitivos. Pero yo creo que aquí no hay discusión. Da igual que seas menos competitivo, es que esto se trata de sobrevivir a largo plazo. O sea, creo que aquí quien tiene razón es la Unión Europea. Más cosas en las que se les pide un mayor esfuerzo a España. Se les pide un mayor esfuerzo a la hora de formar a los agricultores. También se pide que, y esto a mí me parece que es fundamental, evitar que haya filtraciones de pesticidas que vayan a las corrientes de agua, que vayan al agua, a los recursos hídricos. Después, también se dice que se preste más atención a la no utilización de pesticidas en zonas donde está específicamente prohibido, que pueden ser sobre todo en entornos protegidos y demás. Y estas son las 5 áreas en las que se le pide a España que actúe. Cuando hablas con la gente te dicen que realmente la legislación española en esta materia es muy dura. Ahora lo que tenemos que hacer es cumplirla. Eso es lo que creo, es la reflexión que cabe hacer. Por cierto, me he acordado esta semana de ti, Pepe, porque en efecto nos avisaste hace algunas semanas que pusiéramos atención en la revolución del hidrógeno verde, el que se crea utilizando energías renovables. Va a ser una pieza clave en la descarbonización de la economía. Nos habías dicho, hay que estar muy atentos en esto. Bueno, pues hemos escuchado el anuncio en el Consejo de Ministros. La ministra Teresa Rivera va a impulsar la revolución del hidrógeno verde con un plan de 8.900 millones de euros. Te anticipaste unas cuantas semanas diciendo hay que estar atentos, pero en efecto parece que ahora va a haber un importantísimo impulso a esto. Sí, vamos, esto es que no conseguiremos llegar al objetivo de la neutralidad climática en el año 2050 si no se utiliza el hidrógeno verde. Porque hay determinadas actividades de la economía que no se pueden electrificar
a base de las renovables tradicionales. Entonces, y aquí me refiero a la industria pesada, me refiero también a los vehículos pesados, incluso se hablaba ya de un avión que utilizaba combustible de hidrógeno los pasados días, y creo que aquí los avances que se hagan en esto van a ser fundamentales para conseguir el objetivo de neutralidad climática que nos hemos planteado. Y yo creo que es una magnífica noticia. Y este es el tipo de cosas alrededor de las cuales, digo, esta y la anterior, o sea, es por un lado que las cosas básicas que tienen que ver con la higiene, con los principios, que no sé, si eres una persona, cuando hablas como ser humano, pues tienes que ir aseado y después ya te dedicas a hacer otras cosas. Bueno, por lo primero es que estemos aseados en los temas que tienen que ver con el medio ambiente y que seamos limpios y que seamos respetuosos con el entorno que tenemos. Pero el segundo tema es también crear proyectos de futuro ilusionantes. Y todo lo que tiene que ver con las energías renovables, lo que tiene que ver con el hidrógeno verde, lo es. Y yo creo que aquí, alrededor de esto, podemos montar en este país un proyecto de futuro para todos. Pues Pepe Romero, Pepe, gracias de corazón, cuídate mucho. Cuidaros vosotros. Un abrazo a todos. Muchísimo los hábitos. Es verdad que ahora la gente cada vez tiene más conciencia. Había un comentario que estabais poniendo que me hace mucho sentido. Es verdad que si mirásemos desde la misma perspectiva a los animales que nos comemos que a las mascotas, decía Lara Cor, dice, mira, es que el ganado es igual de sensible que nuestras llamadas mascotas, sienten igual, sufren igual, son animales sociales de igual manera, pero se les da un trato diferente. Lo miramos tratando incluso de quitarles ese sentimiento que sí le otorgamos a las mascotas de compañía. Y ¿no te parece, María, que es verdad que nuestros hábitos están cambiando un montón? Sí, bueno, yo creo, mira, cuando hablabais del impacto ambiental que tiene el consumo de carne y todo esto, me acordaba de Cowspiracy, el documental de Netflix, que en su momento fue como muy polémico, ¿no? Porque, bueno, cuando instalas esto en el debate público, de primeras, pues evidentemente hay una reacción, porque lo que está instalado es que, bueno, pues eso son cosas que dicen 4 personas, ¿no? El impacto ambiental del consumo de carne y ya está. Pero me he dado cuenta, ahora hablándolo a día de hoy, en 2020, que es algo que ya se ha instalado en la sociedad y que ya va generando conciencia, ¿no? Basta, pues eso, meter un poco el discurso con una serie de datos como se hacía en este documental y como se ha ido contando desde muchos informes de diferentes organizaciones, para que ya hablemos de esto y entonces empiece a haber una conciencia. Y yo creo que eso también nos tiene que dar esperanza, ¿no? Muchas veces decimos, estas cosas no sirven para nada, informar de estas cosas siempre continuamente y la cosa sigue igual. Yo creo que no sigue igual y que al menos ya tenemos instalado en la cabeza que el consumo de carne no es tan bueno como pensábamos. Me llama mucho la atención porque yo recuerdo cuando tengo familia, mi tía Malu, que vive en Alemania, en Múnich, Malu y Michael, y cuando en algunas ocasiones salía el debate, lo evolucionadas que estaban en términos de conciencia en el norte de Europa respecto a España. Ese camino lo estamos haciendo. Cada vez es más frecuente hablar con gente que no come carne. Desde luego en las grandes ciudades lo ves con mucha frecuencia y ves muchos restaurantes veganos. El otro día probé, a mí me gustan mucho las hamburguesas, y el otro día probé la hamburguesa del Burger King vegana, que no tiene carne. Bueno, el sabor es extraordinariamente parecido, hasta el punto de que dudo mucho que nadie consiguiera diferenciarlo. No lo consigo diferenciar yo, y eso que es el Burger King. Bueno, supongo que todo tiene que ver con las salsas que lleva, con los saborizantes, colorantes, etcétera, etcétera, y todo tipo de cosas que le complementan, pero en realidad podríamos prescindir en buena medida de la carne. No sé qué huella ecológica tiene el consumo de los vegetales o de los productos que se utilizarán para hacer esas hamburguesas, pero salvo en la textura, que es ligeramente más blanda, ligeramente, y estoy seguro de que no lo notarías. Lo notas porque vas con la mirada muy fiscalizadora, ¿no? Pero a mí que me gusta porque me gustan las hamburguesas, me gusta la carne, pero es verdad que yo, por ejemplo, he reducido muchísimo el consumo de carne, muchísimo respecto a lo que tomaba. Antes tomaba carne prácticamente todos los días y ahora es raro que lo tome a la semana. Algunas veces sí, el pollo especialmente sí, pero en general he reducido muchísimo y yo creo que esto es una conciencia que se va extendiendo, ¿no? Bueno, el simple hecho de que empresas como Burger King, que basaban su negocio en la carne, el hecho de que ellos se hayan reconducido de esta manera nos tiene que decir algo, y es que ellos han tenido que ver cifras
que había una demanda por parte de gente que dejaba de comer carne, ¿no? Y bueno, este tipo de cosas yo creo que sí que nos tienen que hacer creer en que las cosas se pueden cambiar y que al menos concienciando a la gente y con la palabra podemos cambiar muchas cosas. Lo que sí que tienen que cambiar son nuestros hábitos y desde luego por una cuestión ya no solamente de respeto a los animales, sino de que por supuesto, sino también de conciencia con el medio ambiente, porque claro, yo creo que hemos conversado alguna vez, María, si tuviéramos los hábitos de tener una vaca en el jardín o en la casa, en el pueblo, como antes sucedía, nuestro hábito de consumo sería radicalmente diferente, ¿no? Pero se produce un exceso de carne que muchas veces termina en la basura, que eso también es bastante indigno. Para fabricar 1 kilo de carne se necesita que el animal devore en pastos y en agua una barbaridad de alimento extraordinario, lo que obliga a tener que, pues eso, dedicar plantaciones enteras a pastos para animales, etcétera, etcétera, ¿no? Porque hemos pasado a la gran producción de carne, ¿no? Un poquito de conciencia nos vendría muy bien. A lo mejor tendríamos que recuperar, mira, ese es Cowspiracy, no lo llegamos a tratar en el programa, ese documental, ¿no? Creo que no. Luego también, por aquí por el chat estaban recomendando otro que se llama Terra. Pero bueno, yo creo que sí, bueno, es un tema que nos da para un programa entero, ¿eh? Porque de hecho estaban recomendando por aquí incluso personas para entrevistar y es algo que además creo que ahora en época de pandemia, que se está hablando tanto de la vinculación que hay entre el impacto ambiental y la pandemia, es algo súper importante en lo que tendríamos que empezar a trabajar. Mira, dice María, es importante que la reducción del consumo de carne vaya acompañada de un enfoque agroecológico en el consumo de alimentos. Sustituir esos alimentos por soja o quinoa importada de Latinoamérica en zonas deforestadas, claro, pues tampoco es la solución. Efectivamente, dice, mira, Terra es mucho mejor, Fer, pero la conciencia va aumentando. Aquí estoy viendo en el chat, hay un montón de gente que está comentando esto. Dice, va aumentando. En mi caso he intentado un par de veces solo comer carne si salía a comer y en ocasiones especiales. Dice, sí que intento comer menos y si cocino poner mucho menos. Hombre, yo he probado ahora el cocido solamente con vegetales, que yo siempre le echaba chorizo, morcilla, muy español, garbanzos, chorizo y morcilla, o fabada. Y sin embargo ahora lo tomamos con verduras, echamos pues un poquito de cebolla, un poquito de zanahoria, un poquito, ¿cómo es lo que me has dicho antes tú? Verduras. No sé. Repollo. Entonces un poquito de eso y te salen unos cocidos que le dan 60 vueltas, te vas acostumbrando, sí, y luego te cuesta mucho dar marcha atrás. Yo, por ejemplo, la gente se sorprende porque digo que siempre en mi casa las lentejas nunca se han hecho con carne. Y están riquísimas. Y yo hago unas lentejas riquísimas, o sea, decir. Pero bueno, esto es otro tema ya. Bueno, pues del otro tema a la agenda de la cafetera, porque hay dos prioridades. La agenda informativa, la agenda setting, hoy muy marcada por este techo de gasto en las portadas de todos los periódicos. Aquí os contamos lo que cuentan todos, pero también aquellas otras cosas que vosotros consideráis que tienen que tener protagonismo, pero que quedan olvidadas en páginas interiores. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Le taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia.
Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Pues precisamente relacionado con lo que comentaba José Romero y con lo que estábamos hablando ahora, tenemos que hablar de una cosa que nos habéis enviado varias personas, además la han publicado en varios medios, en público.es, en el diario.es, han puesto el foco en esto. Y es algo que va a ser bastante trascendental. El Ministerio de Consumo ha preparado un decreto que obligará a los mataderos a instalar cámaras de vigilancia. Lo explican en estas informaciones y dicen que han impulsado este decreto que va a obligar a instalar cámaras de vigilancia en todas las instalaciones del matadero. Esta medida, que además se encuentra en fase de consulta pública, lo que busca es garantizar que la industria cárnica cumpla con los estándares de bienestar animal y seguridad alimentaria que establecen las leyes, las normativas europeas. El caso es que el Ministerio obligará a instalar estas cámaras de videovigilancia en todas las instalaciones de sacrificio animal y ha sacado a consulta pública un proyecto de Real Decreto que es el que lo va a regular. Decían en este documento de consulta pública que se siguen detectando malas prácticas e incumplimientos en algunos mataderos y que por eso ven necesaria esta instalación de cámaras de videovigilancia en los mataderos, que dicen será una herramienta obligatoria para los operadores que incorporarán este visionado de las grabaciones a los controles que ya llevan a cabo. De hecho, en el diario.es destacaban que si las empresas detectan que un empleado incumple, deberán tomar medidas, así que veremos cómo va a haber un mayor control en los mataderos para que no haya malas prácticas. También, en otro orden de cosas, nos llevabais hasta América Latina, insistiendo también un poco en cómo va a afectar la crisis que ha producido la pandemia. Decían desde CEPAL, desde la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que es un organismo de Naciones Unidas, que América Latina vive la peor crisis económica en más de un siglo y sobre todo ponían énfasis en que la tasa de pobreza va a aumentar sobre todo en las mujeres. Decían que 1 de cada 2 está perdiendo su empleo porque trabajan en los sectores más vulnerables y que a esto además se suma algo que también hemos hecho hincapié en España, que no se valora su labor de cuidados, que no es remunerado. Por eso pedían desde este organismo que el ingreso básico vaya dirigido preferentemente a ellas, que van a ser uno de los sectores más vulnerables en esta crisis. Por eso insistían también en que la recuperación de la crisis va a ser más larga y lenta de lo que se ha previsto y que América Latina y el Caribe atraviesan por eso su peor crisis económica en un siglo. Para la recuperación, pues pedían incluir el aumento de la recaudación fiscal y la inversión en la infraestructura de la vida, como la salud. Básicamente pedían una inversión pública para que nadie se quede atrás. Decían que los países deben orientar el gasto público hacia la reactivación y la transformación económica y insistían, como digo, en la inversión pública en los sectores que fomenten el empleo, la paridad de género, la inclusión social y también hablaban de inversión pública en una transición igualitaria hacia la sostenibilidad ambiental. Sobre todos estos puntos insistían en inversión pública para intentar que la peor crisis económica en América Latina en más de un siglo pues no se lleve por delante a los sectores más vulnerables. Precisamente sobre sostenibilidad y sobre medio ambiente, sobre nuestro planeta, nos enviabais la información de un informe de la Organización Meteorológica Mundial que decía que el agujero de la capa de ozono en la Antártida es uno de los mayores en los últimos años. Explicaban que el agujero de ozono que se abre anualmente sobre la Antártida ha alcanzado su pico en 2020 y es uno de los más grandes y profundos de los últimos años. Explicaban también que el fenómeno creció rápidamente desde mediados de agosto y alcanzó un máximo de alrededor de 24 millones de kilómetros cuadrados a principios de octubre. Ahora cubre 23 millones de kilómetros cuadrados y esto es un tamaño por encima del promedio de la última década.
Y para finalizar la agenda de la cafetera terminamos con 2 informaciones que varias personas nos enviabais, como Galgo Callejero, que nos pedía que nos insistía en poner el foco en este toque de atención de Estrasburgo a España, y es que ha condenado a España por violencia policial en una protesta contra los recortes de 2014. Lo contaban varios medios, entre ellos La Vanguardia. En su versión digital explicaba que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha emitido una sentencia en la que da la razón a la demandante, que es una mujer española, y condena a España por violencia policial con la que se actuó contra esta mujer y el resto de demandantes durante una protesta contra los recortes en el año 2014 en Valladolid. La sentencia considera que esa violencia fue, dicen, tremendamente desproporcionada en comparación al comportamiento de los manifestantes, y de ahí este toque de atención de Estrasburgo a España por violencia policial en esta protesta contra los recortes de 2014. Precisamente sobre justicia y también sobre sobre justicia hablaban también varios medios de comunicación, y nos hacíais llegar ese caso de Tamara Carrasco, que ha sido absuelta 2 años después de ser detenida por terrorismo. Lo contaban entre otros medios el diario Ara, que insistían que ni terrorismo, ni desórdenes públicos, ni intención de causarlos. Una jueza ha absuelto a la activista de Viladecans, Tamara Carrasco, detenida hace 2 años y medio en la primera gran causa contra los CDR por terrorismo, que ha acabado quedando en nada. Decían que Carrasco estuvo acusado durante más de 1 año por este delito en la Audiencia Nacional, que es lo que supuso que fuese confinada en su municipio, y ahora ha sido absuelta 2 años después de ser detenida por terrorismo, y en esto ha quedado este caso, y nos pedíais que insistiésemos en esto y que lo incluyésemos en la agenda de la cafetera. Bueno, es que además es un asunto que no podemos despachar así, porque con el ejercicio de demagogia que se hizo en televisión, en la prensa, portadas de periódicos dedicadas, tertulias de radio dedicadas a los supuestos terroristas de los CDR. Hablabas con gente de los CDR en Cataluña, gente que pertenece a lo mejor a agrupaciones de escuelas, de colegios, que se reunían en torno a una idea común, una consideración común, a un proyecto político, que nunca se habían manifestado de forma violenta y se veían retratados en los medios de comunicación como auténticos animales. La desvergüenza de la manera en la que se hicieron ecos de filtraciones interesadas, de investigaciones policiales, de supuesta recopilación de pruebas que luego han resultado nada, fabricación de explosivos caseros, decían, y mostraban como si se tratase de unos talleres de elaboración de explosivos sofisticados de un grupo terrorista internacional, garajes de casas donde se acumulaban botes polvorientos. El hecho de que esto impactase en la opinión pública es una auténtica desvergüenza. Es una auténtica... desde luego yo no sé la reputación de estas personas, a ver quién se la restituye a estas alturas, porque fue tal escándalo. Yo que recuerdo haber salido defendiendo esto en alguna tertulia diciendo, vamos a ver, si la información es cierta y alguien ha intentado volar un poste telefónica, tenemos un grave problema, porque hay quien está dispuesto a pasar a unas actuaciones que pueden tener consecuencias muy graves. Ahora bien, por cómo se está filtrando de forma anónima, por lo que se está contando, que se está hablando de que con unos supuestos productos caseros se podrían elaborar unos artefactos explosivos que nos lo pintaban como si fueran armas de destrucción masiva, por la manera en la que están defendiendo algunos en las tertulias esas posturas, por el momento en el que llegan estas detenciones, la manera, el altavoz en el que se le da. Hombre, si no hemos aprendido todavía con lo de los titiriteros y ahora nos la van a volver a colar con este asunto de los CDR, es que estamos muy poco prevenidos. Que a la profesión periodística le hayan colado un gol de esta naturaleza o haya participado del partido jugando con sus delanteros en plenas tertulias y medios de comunicación, retrata perfectamente a la clase periodística de este país. Ha sido un auténtico escándalo que un montaje, no sé si montaje policial, judicial o mediático, no sé dónde, o todo a la vez, pero que todavía en España tenga este eco, es verdaderamente vergonzoso, verdaderamente vergonzoso. Y decir esto, por cierto, para algún amigo mío, decir esto no te convierte en radical, te convierte en alguien con sentido común, te convierte en alguien que defiende la verdad, porque eso no significa ni estar a favor de que nadie vuele postes telefónicos ni de que fabrique explosivos en casa. Significa estar en contra de quienes montan falsas noticias, de quienes airean falsas noticias, de quienes empujan acciones policiales y judiciales basados en argumentos falsos,
Y estar en contra de eso lo único que te hace es defender la democracia y la libertad. Pero hemos llegado al punto de que tener este discurso parece que convierte a uno en radical. Y a mí esto me produce vergüenza ajena, me produce un auténtico bochorno. Bueno, y ya me tranquilizo. Esto es La Cafetera, y si lo estás escuchando eres la Resistencia, y no estás sola. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Pues hoy en la página internacional, bueno, escuchábamos a Andrés Manuel López Obrador defendiendo la educación. La educación pública no debe ser un privilegio, debe ser un derecho, decía López Obrador. Si no fuese por las becas, muchísimos no podrían estudiar. Yo estoy aquí, llegué a ser presidente porque estudié con una beca. Si no, no hubiese yo terminado la escuela. El gobierno está obligado a garantizar la educación pública gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares. La educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo. Eso en lo que se refiere a la información en México. También desde Naciones Unidas, Guterres defiende la cobertura sanitaria universal. COVID-19 has shown that universal health coverage, strong public health systems and emergency preparedness are essential to communities, to economies, to everyone. We need universal health coverage, including mental health coverage now, to strengthen efforts against the pandemic and prepare for future crises. Así que parece que algunos principios que antes decían son principios anticuados, no van con la velocidad de los tiempos, la sanidad pública, la educación pública. ¿Quién defiende eso? Pues después de encontrarnos de bruces con la pandemia, con las consecuencias de la pandemia, nos damos cuenta que solamente la educación, la ciencia, la sanidad, cuando están defendidas desde las instituciones, son eficaces para luchar contra los grandes males que acechan a las sociedades modernas. Así que no debían ser ideas tan anticuadas. Bueno, pues fijaos que hay algunos asuntos sobre los que queremos detenernos también, porque hay grandes riesgos que también nos acechan. Amanecer dorado en Grecia. Resulta que hoy hay un importantísimo juicio que va a tener lugar en Grecia, que se abre contra los dirigentes de Amanecer Dorado. Hoy se publica la sentencia del juicio contra Amanecer Dorado. Es el juicio más grande contra una organización nazi desde Nuremberg. Nos lo recordaba Ibai Arvide en Twitter. 68 procesados, incluyen a su caudillo, a Michaloyakos, acusado de asesinato, organización criminal y más delitos. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. Y la verdad es que... Fernando, ¿me oyes? No, este juicio realmente es un hito para Grecia. En realidad el juicio ha durado casi 5 años. Hoy lo que se conoce es la sentencia. Hay una enorme expectación en Grecia y casi podríamos decir en el resto del mundo, ¿no? Porque lo que dictaminen, digamos, los jueces griegos, pues puede sentar un precedente de cara a la actividad de determinadas formaciones de extrema derecha en toda Europa y en general en el mundo, ¿no? Este juicio además ha sido muy emblemático porque es la primera vez que se lleva a juicio realmente a una parte tan importante de la cúpula de un partido, porque entre los 68 acusados pues había 18 diputados de Amanecer Dorado. Hay que recordar que Amanecer Dorado llegó a ser la tercera fuerza política en Grecia y hubo un momento realmente que se temió que podía realmente tener un auge y una importancia y, digamos,
pues una presencia muy preocupante en la vida política griega. Es verdad que los acontecimientos han ido sofocando este auge y esta fuerza. Por ejemplo, en las últimas elecciones pues apenas sacó 3 diputados, con lo cual claramente está en descenso, y en gran parte este juicio es una de las herramientas que ha permitido, pues digamos, contrarrestar la influencia del partido. Se enfrentan además los cargos, realmente están acusados de varios delitos, uno de ellos de pertenencia a banda criminal, que esto es interesante porque permitiría vincular, digamos, un partido de extrema derecha con una organización criminal. Además, están acusados del asesinato de un rapero en 2013 y en fin, y en general de promover ideas racistas y violencia, intimidación también, con lo cual es verdad que es un juicio que realmente ha mantenido en vilo a la sociedad griega y sobre el que hay muchísimas esperanzas. Amnistía Internacional recordaba además la importancia de este veredicto, ya os digo, sobre todo por el mensaje que puede lanzar sobre el resto de formaciones de extrema derecha en toda Europa. Algunos de los delitos que señalan las autoridades, por cierto que hasta Amnistía Internacional se ha manifestado en torno a este asunto. Dice que las autoridades deben hacer justicia con las víctimas de Amanecer Dorado, que hay que desalentar la violencia racista que representa esta organización. Y uno de los casos que están observando los jueces tienen que fallar sobre 3 delitos: el asesinato por un escuadrón asesino de Amanecer Dorado de un ciudadano, también la tentativa de asesinato de un pescador egipcio y también la tentativa de asesinato de miembros del Partido Comunista Griego y de su sindicato PAME. Fue en septiembre del año 2013. Así que dice Amnistía Internacional, las víctimas, las personas supervivientes y sus familiares que han estado presentes de manera constante en este juicio tan largo están esperando que se dicte sentencia. Hoy conoceremos esa importante sentencia, probablemente la más importante, el juicio en un caso, la observación de una sentencia contra una organización nazi desde Nuremberg. Bueno, esto es uno de los asuntos, pero fijaos algo que está ocurriendo, cómo se van deslizando algunas conductas y algunos comportamientos se van instalando como prácticas políticas. Porque hemos visto que en Estados Unidos hay mucha expectación porque Donald Trump representa un personaje, bueno, es muy singular, nos parece que tiene algo de grotesco, pero de pronto hemos visto que quien milite en el Partido Comunista no podrá emigrar a Estados Unidos. Es una ofensiva anticomunista nueva, una ofensiva que no solo lleva a cabo Estados Unidos, sino que ocurre en otros lugares del mundo. Pero te quería preguntar, Pilar, ¿esto cuánto de novedoso es? Porque está teniendo una gran repercusión en las redes. Es una instrucción, una alerta policial que fue hecha pública el 2 de octubre por la Organización de Inmigración de los Estados Unidos, por el Servicio de Inmigración de Estados Unidos, que prohíbe la emigración a los Estados Unidos a quien milite en un partido comunista. ¿Esto ya había antecedentes? ¿Esto era conocido? Bueno, siempre ha habido ciertas trabas en Estados Unidos sobre todo hacia quienes están afiliados o militan activamente en partidos comunistas. La novedad de esta última guía o recomendación que ha hecho el Servicio de Ciudadanía de Estados Unidos es que considera que son inadmisibles en el país las personas que yo os digo han sido miembros de un partido comunista. Incluye también otros partidos totalitarios, pero sin embargo solamente señala al Partido Comunista, ¿no? Que es lo que digamos ha llamado tanto la atención. Muchos analistas lo están vinculando a esta especie de tensión con China, porque hay que recordar que también en el Partido Comunista chino pues goza de una gran prevalencia y se calcula que hay unos 90 millones de ciudadanos chinos afiliados al Partido Comunista, y algunos medios lo enmarcan en esta guerra fría que estaría, digamos, impulsando Donald Trump con China, pero es cierto que históricamente en Estados Unidos la afiliación y la militancia en partidos comunistas ha sido una traba para llegar al país. Lo que pasa que ahora mismo claramente se considera que son inadmisibles las personas que militan en partidos comunistas para conseguir la ciudadanía, no específica, por ejemplo, para un visado de turista, pero sí tanto para conseguir la Green Card en Estados Unidos o para poder emigrar legalmente. Es verdad que hay algunas excepciones, ¿no? El texto, digamos, la guía que ha emitido el Servicio de Ciudadanía pues habla de
personas que a lo mejor fueron afiliadas a la fuerza o que se tuvieron que afiliar para conseguir un trabajo, para conseguir comidas, aquellos que eran menores de edad cuando se afiliaron, pero realmente llama la atención y sí que es verdad que se está interpretando primero como un nuevo gesto de tensión hacia China, y también como claramente un señalamiento ideológico hacia determinadas personas que pertenecen a los partidos comunistas y que va a afectar además, aunque yo os digo que se interpreta como un gesto de cara a China, en realidad los afectados son mucho más, ¿no? Oye, hay otro asunto por el que te quería preguntar también, porque precisamente conectado con esto, hay un artículo interesante en The Guardian que está alerta del aumento de ataques racistas en Portugal y lo achaca precisamente al auge del partido de extrema derecha de allí. Sí, es un artículo de hace unos días, de The Guardian, que realmente señalaba esto, ¿no? El aumento de la violencia racista. Citaba, por ejemplo, datos de la Red Europea contra el Racismo, que había recogido pues varios ataques, en concreto uno que se saldó con la muerte de un actor de color en Portugal, y en general se destacaba y recogía pues numerosas amenazas a activistas y a miembros de asociaciones inmigrantes y contra el racismo, y alertaba de este aumento, digamos, de ataques, de la violencia y realmente de señalamiento hacia los inmigrantes. Y esto resaltaba que coincidía con el auge del partido de extrema derecha en Portugal, el partido Chega, que lidera André Ventura, y que en las últimas elecciones pues consiguió representación parlamentaria. Es verdad que Portugal había sido siempre señalada, un poco como España hasta hace un par de años en Europa, como las excepciones en todo el continente que no tenían una fuerza de extrema derecha con representación. Yo os digo que en las últimas elecciones el Chega, el partido portugués, obtuvo, en comparación con Vox, obtuvo un resultado muy pequeño, pero sí entró en el Parlamento, y esto ha permitido dar voz a su líder, a André Ventura, y a sus ideales, sus reivindicaciones, y en este sentido el artículo de The Guardian y la Red Europea contra el Racismo alertaba de que sí se estaba registrando un aumento de la violencia racista, y instaba pues a intentar frenarlo y a tomar medidas para que esto no fuera más, que un poco lo podríamos también englobar un poco en la estela también de lo de Grecia, ¿no? De Amanecer Dorado, como también un partido de extrema derecha pues va cobrando fuerza en Portugal, de momento de manera incipiente, pero ya hay varias alertas ya os digo, desde organismos europeos, incluso desde The Guardian, para que esto esté en el foco y se le preste atención y se trate de evitar que esto pueda, pues digamos, llegar a más gente. Pues Pilar de la Peña, gracias, Pai. Gracias a vosotras. Before I drift away, speak to my heart. Buenos días, cafetera. Ahora que estoy en Ecuador durante unos días y estoy un poco más separado de las noticias y de la actualidad de España, la cafetera se ha convertido en un hilo muy grande de Ariadna con el que poder mantener el contacto de la realidad política. Buenos días, cafetera. Mi nombre es Alejandra y ayer, no sé por qué, al estar compartiendo la conmemoración del 4º centenario en la Plaza Mayor, y me preguntaba cuándo fue que pasó que perdí esa sensación y me volví individualista y me olvidé de lo confortable que es sentirse parte de una familia como lo es la Resistencia. Y en esa asociación de ideas precisamente me vino la imagen de la cafetera y ese sentir tan cercano estando en la distancia, y tuve ganas de compartirlo a través de este cauce. Buenos días, Resistencia. Como somos una gran familia, pues las noticias importantes hay que darlas. Y nada, pues yo llevaba bastantes años preparándome unas oposiciones y nada, hoy me han dado la noticia de que he aprobado. Nada, quería compartirlo con vosotros porque además todo este proceso ha sido casi desde el principio acompañado por la cafetera, así que... Hola, buenos días, cafetera. Soy Andrés. No sé si os acordáis de aquel guía que trabajaba en Berlín y que se hizo mecenas por cruzarse con un miembro de la Resistencia durante un tour. Hola, equipo de la cafetera. Os mando un saludo para deciros también que desde hace unas semanas escucho el programa todos los días. Lo tengo que escuchar lógicamente del día anterior. Lo hago camino del trabajo, cuando voy andando por el Retiro.
Hola, mi nombre es Maite, soy una inmigrante en Estados Unidos y decidí hacerme mecenas por varias razones. Una de ellas es que la hora de audio que nos ofrece la cafetera 5 días a la semana se ha convertido en un cordón umbilical que me une no solo a mi país, sino a la idea de país que quisiera que definiese a España. Porque me gusta la cafetera, me gusta escucharos, porque quiero pertenecer a un grupo de referencia en el que se habla de política, de forma imparcial. Se habla de la realidad con el corazón, con sinceridad, con preocupación por los derechos humanos. Formo parte de la resistencia y no estoy sola. Pues sí, porque los miércoles lo que hacemos es abrir un capítulo para enfocar directamente a la comunidad de la cafetera, porque es una de las cuestiones que más nos identifican como espacio, como programa de radio, es que estamos muy focalizados en lo que ocurre con nuestra comunidad. Somos una gran familia que comparte cuestiones relacionadas con la actualidad, con la política, la misma mirada ante la vida. Bueno, y todos los miércoles lo que queremos es aproximarnos a la propia audiencia, hablar de la audiencia, que el protagonista ya no son las noticias, son los oyentes de este programa, y lo hacemos de la mano de César Dos Santos. César Dos Santos, bienvenido, buenos días. Buenos días a todas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal tu semana? Bien, con muchos líos, pero como comentamos la semana pasada, ya pendiente del cambio de domicilio y de vida, pero bueno, con líos positivos. Todo bien. César da el salto, que por cierto habíamos abierto un capítulo, me dijo Pepe Romero además, dice que yo quiero hablar de eso, que quiero que hagamos una sobremesa, una nueva sobremesa para hablar sobre si se puede saltar o no a vivir en un pueblo, en el campo, en una ciudad más pequeña, o sea, si se pueden cambiar los hábitos de vida. Tú eres un ejemplo de esto, te has ido a vivir al campo. Sí, es Pepe el que me ha convencido de irme, que me ha dicho me compro una vaca. Pepe no, si está súper en contra. Si ayer estuvimos discutiendo 1 hora al teléfono, le dije, te has aburguesado. Pepe, te has aburguesado. Me decía, no, es que el campo está muy mitificado. Acaba en el campo, que sí. Sí, o en la playa. Bueno, hoy queríamos hablar de muchas cosas de la audiencia y tenemos un ratito para dedicar todos los miércoles a esto, a hablar de los oyentes. Y me decía, mira, hay algunos asuntos relacionados con el activismo y la solidaridad que no podemos dejar pasar. Sí, Fer, a mí me gustaría, pues eso, cada semana mínimo hacer un repaso o un toque a alguna propuesta, algún oyente relacionado con esto que has dicho, con un tema más activista o comprometido, solidario. Y bueno, hoy, la semana pasada, durante la semana ha habido varias publicaciones de Marca 2, que es como se llama en el chat, y nos animaba a entrar en podermigrante.es y en implicarnos un poco más en una acción que es cuyo objetivo es conseguir papeles para todos con la X al final, todos, vamos, TODXS, ¿vale? Ese es el hashtag. Y entrando en podermigrante.es pues nos informaremos. Luego ya pues cada uno tiene que ver hasta dónde quiere llegar y no, pero ahí me gusta que haya cierta publicidad o cierta visibilidad de estos temas para empezar los miércoles. Así que ahí lo dejamos. Sí, porque también luego había algún comentario también, denuncias de la Fiscalía de Almería sobre el crecimiento de ataques racistas, xenófobos, exacto, un abanico de incidentes que decían, oye, esto también, mira, pues a ver si estas cosas nos las enviáis también a la agenda de la cafetera, las podemos incorporar, pero decías, bueno, pedían que nos hiciéramos eco de esto, ¿no? Sí, sin duda. Luego, una vez que ya hay un comentario, luego hay otros, luego se van poniendo hilos, se van poniendo noticias y al final todo está dentro de un mismo entorno. Pero por hacer un poco el resumen sería eso, entrando en podermigrante.es, ahí nos vamos a tener una foto más completa o más inicial para continuar en lo que queramos nosotros hacer. Vale. El tema gamers, estamos preparando la sección, bueno, tuvimos una videoconferencia con los gamers de la cafetera, estuvimos charlando para ver cómo podíamos configurar esa sección. Vamos a intentar empezar cuanto antes, pero no es nada fácil. De momento hemos abierto una herramienta, un canal en una herramienta que se llama Discord, que se parece un poquito a WhatsApp, pero es más sofisticada, permite hacer subdirectorios, etcétera, y compartir e intercambiar archivos, etcétera. Hemos abierto un espacio para relacionarnos. Yo no sé si tú en lo de los gamers estás, pero lo que sí que estoy seguro que vas a ratificar es que ha tenido una extraordinaria acogida y todavía no hemos abierto la sección. Sí, mira, yo creo que hay temas, lo que me hace gracia de esto de recopilar un poco los comentarios y las propuestas y las inquietudes es que hay algunos temas que
que hay más diversidad, hay más eclecticismo, hay más gente que dice A y B, o sí y no. Pero luego hay otros que son 100% y que son irrefutables. Uno de ellos es el gamers. Tú dices la palabra gamers y hay más de 100 comentarios de gente involucrada, motivada, apuntada a este tema. Con lo cual ahí hay que hacer un pequeño apunte. Hay otros temas que también son irrefutables. Por ejemplo, que Ángel Trianero es el que nos da los buenos días todos los días. El 90% de las veces nos saluda el primero. Y a mí eso me encanta porque son como rutinas y como tradiciones que se van implantando y ahí están. Pero luego hay otros temas que no son tan nítidos en el sentido del acuerdo total, lo cual también es bueno, que no haya siempre un acuerdo total en todo. Y por ejemplo, ¿en qué temas no hemos estado de acuerdo? Hay gente que defiende a muerte el 5G o que cree que va a ser muy muy útil, como todos sabemos, incluido PP. Luego hay gente que dice graciosamente pasar del 4G al 6G directamente, porque no quiere saber más de 5G. Pero eso, es que el 5 tiene muy mala rima y yo creo que ahí tiene algo que ver, pero... Otro tema muy gracioso que ha habido con sí y no, que me ha hecho muchas veces el tema de la distancia social, del COVID, de pues todo lo que ha generado un poco el tener el miedo a los abrazos o el respeto a los abrazos. Y había gente que estaba encantada. Decía, me dicen que en Alemania para mantener la distancia social hay que acercarse a 1,5 metros de distancia. Y hay gente que está encantada con que no haya abrazos y tanto beso y tanto tal, porque bueno, pues es una forma de ser. Y hay otra gente que lo está pasando obviamente mal con el tema de no poder abrazar a sus seres queridos o acercarse a las personas que quieren. Ya, bueno, total. No, pero esto también nos... Sí, y además hay mucha gente que son expatriados que nos escriben diciendo... Iba a viajar a España para ver a mi familia, no puedo hacerlo porque con esta situación, tanto las dificultades son extraordinarias, los viajes en los aeropuertos se complican, pero además es que por una cuestión de sensatez y de riesgos, me he quedado sin darle un abrazo a mi madre, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido la gente también expresa lo complicada de esta situación, ¿no? En eso, sí, decías, Lam, para mí es una tragedia, que soy muy abrazona como activista, como amiga. Sí, esto nos llamó mucho la atención, este mensaje en el chat. Sí, preguntaban también por el grupo de los abrazos gratis, por la iniciativa de los abrazos gratis, porque es verdad que incluso virtuales, si me apuras, pero es verdad que creo que en general la situación nos está tocando, en plan de nos está haciendo daño el no poder eso, abrazar cuando quieras. Que antes no abrazabas o que antes eras una persona que no necesitabas tanto de los abrazos, bien, pues estás igual, pero la gente que antes sí que tenía esa necesidad, pues ahora lo está pasando un poco regular, digamos. Un poco mal. Más cosas, luego me decías, oye, hay algunas curiosidades, algunos temas más ligeros. Sí, bueno, hay que comentar que ya hemos estrenado el buzón de la Resistencia Cafetera en Gmail, y ya ha habido ya estreno de gente. Ahí voy a mencionar a Nacho, que él firmaba como Chislado, y estrenaba el buzón además felicitando a Pepe Romero por la temática del rastreo de los datos en Internet. O sea, no escribía concretamente para hacer una sugerencia de temática, sino para reforzar que la intervención de Pepe la semana pasada, pues que le había gustado. Entonces me apetecía un poco comentar el primer correo que se recibió en ese buzón y luego ya los demás que han ido llegando y que vayan llegando, pues los iremos comentando aquí cuando sean propuestas, cuando sean más detalles de inquietudes, digamos. Que era la resistenciacafetera@gmail.com. Ese que estamos mirando. Vale. El que miramos todos los días. Bueno, luego Elena Noruega nos decía, con temas ligeros, como decías, un poquito así temas más curiosos. Nos decía que podíamos tener un sitio donde localizar toda la música en Radio Cable. Creo que esto lo comentamos ya hace unos días. No sé si podemos hacer un listado de las canciones que tú vas poniendo. Sí. Bueno, esto lo puedo explicar. Todos los días publicamos una noticia en radiocable.com sobre el programa. Muchas de las noticias que escucháis aquí, además, las estamos publicando en radiocable.com, pero concretamente hay una sobre el programa, donde se resume un poquito de qué se ha hablado, etcétera, etcétera. Radiocable.com lo encontraréis en la columna de la derecha, si accedéis en ordenador, o si accedéis por móvil, veréis que hay una noticia que es Hoy en la Cafetera. Pues bien, en cada noticia, debajo ponemos qué músicas hemos empleado y cuáles son las músicas que suenan en las propias cabeceras del programa. Por ejemplo, esta que estáis escuchando en este momento, pues que es la cabecera que solemos utilizar
para la sobremesa de la cafetera, pues es una música, por ejemplo, que se llama The Hero Folk de Your Mercy. Pues Your Mercy. Pues esta la encontráis en la web. Entonces siempre ponemos el listado de canciones. En todo caso, hay algún oyente que ha hecho también una lista Spotify reuniendo las canciones que solemos poner. Eso. Que las ha buscado y entonces han lanzado alguna lista Spotify, con lo cual, con que busquéis la cafetera en Spotify, os encontraréis uno con nuestro podcast y también con la lista que ha hecho algún oyente, ¿no? Yo creo vale, que fenomenal. Pues yo bien, de alguna y alguno que se va a poner contento entonces con esa lista y con ese recorrido de canciones. Claro. Oye, y luego queríamos insistir en una iniciativa que habíamos lanzado para los expatriados. Pedíamos, a ver cómo es la cosa. A ver, vamos a ver de cuántos países estamos hablando y cuánto están aprendiendo el idioma en el que están. Es decir, yo lo que pediría es que mandaran un mensaje de audio a WhatsApp desde su país, del país de acogida, donde estén ahora ellos, diciendo en el idioma de allí: yo escucho la cafetera desde donde sea. Es decir, yo escucho la cafetera desde Berlín, y nos lo mandan en audio en alemán, taiwanés, en Colombia, en Bolivia, pues que lo manden en castellano, con todo el acento que quieran. Pero sí que queremos recopilar un poco los sonidos de las personas que están allí, en cómo están manejando ese sonido y ese idioma desde allí, para ver un poco el total. Venga, pues si sois expatriados de la cafetera, os pedimos que nos enviéis ese mensaje, esa nota de voz, y así las podemos recopilar. Sí. Eso es. No es un tema de ser bilingües ni de controlar perfectamente el idioma, sino ver a día de hoy cuánto hemos aprendido el idioma del otro lado. Bien. César Dos Santos, gracias. Hasta la semana que viene. Gracias a ti, Fernando. Gracias a todos. Un abrazo fuerte. Adiós. Chao. Bueno, y es la hora de despedir también a las emisoras FM que se conectan con este programa. Son las 10 de la mañana. Y despedimos aquí, nos quedamos un poquitito más a través de las redes sociales, pero como hay que despedirlo a las 10 en punto, damos las gracias a los oyentes y a las emisoras comunitarias y vecinales que reproducen también este programa. Mañana volvemos a las 8:30. Los que lo estáis escuchando a través de internet, quedaos un poquito más. Your mercy's new every day, but I've had enough of my wild. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. No mucho más porque hoy, claro, no lo hemos contado cuando comenzaba el programa, hemos tenido un caos tecnológico. Estas cosas nos ocurren últimamente con una cierta frecuencia, yo no sé, bueno, es normal cuando uno hace estas cosas en directo. Se nos ha caído el sistema a través del cual conectamos con Pilar y con María. ¿Qué es lo que ocurre? Que es una línea que tenemos propia, un sistema que se llama AEQ y que de pronto ha dado una señal de error a primera hora de la mañana. Por lo tanto, hemos tenido que improvisar las conexiones a través de otro sistema que tenemos paralelo, pero que solo permite una comunicación. Por eso no podían estar a la vez Pilar y María, que normalmente sí que están. Bueno, todo esto nos ha obligado a improvisar las llamadas a las 8:15 de la mañana, a 15 minutos de empezar. Son cosas que en realidad nos ayudan a establecer rutinas para cuando vuelvan a suceder, y aprendemos. Mientras suceden, mantenemos la calma, pero como dice Cuñat, dice, sí, hoy sonaban un poco extraños los audios. Claro, era por esto, porque se nos ha caído el sistema, que tiene que ver con la línea telefónica. No sé si es alguna reconfiguración de Movistar o yo que sé, cualquier cosa de estas que ahora corregiremos ahora. Y pregunta Angélica, dice, ¿pero ya tenés SAI? No, esto es otra cosa. No hemos comprado SAI por una razón, porque los precios que vimos eran súper caros. Y entonces hemos visto que podemos solventarlo con un pequeño hack del sistema. Todo está montado a través de un ordenador portátil que tiene conexión propia a Internet, y entonces si se cae la conexión, salta esto y se queda de forma automática. Entonces no necesitamos tener ni luz. Pero bueno, el caso es que son las cosas que ocurren en los directos y que hay que solventar y que nos ayudan a aprender, además, que está muy bien. Pero eso hace que hoy tampoco nos quedemos mucho rato en la sobremesa de la cafetera. Bueno, también los miércoles es un día que dedicamos a hablar de los oyentes.
Y decía César, la sección de videojuegos que está, claro, yo quiero que la estrenemos cuanto antes. Lo que pasa es que es un pequeño lío, porque hacer una nueva cada semana sin que haya un responsable al frente de la sección es muy difícil, pues nos obliga a tener que buscar nuevas entrevistas y cada vez vamos complicando más los contenidos, cada vez vamos buscando más entrevistados para cada día. Esto al final es un estrés increíble. Entonces tenemos que ver cómo hacerlo, que sea con un trabajo que podamos asumir, razonable, pero que no nos sobrecargue demasiado, ¿no? Que no nos sobrecargue demasiado y que no desatendamos también esto porque nos interesa mucho. Bueno, que nos vamos. Mañana volvemos, mañana con más. Muchísimas gracias a todos por vuestra ayuda, por vuestra participación y por conseguir hacer que este espacio sea una realidad y conseguir que siga en marcha, que siga en funcionamiento en estos tiempos tan complicados. Gracias, de corazón. Nos vamos, mañana volvemos. Cuidaos mucho, hasta mañana. Adiós. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.